estos hombres, Himeneo y Fileto, dijeron: Cristo ya vino por segunda vez, así es que ya no esperen más al Redentor. Jesucristo ya vino, ya la resurrección de los muertos ya se efectuó, es decir, ustedes ya fueron transformados en un cuerpo inmortal, por lo tanto ya nadie más se va a ir al cielo. Eso es lo que querían decir estos hombres, Himeneo y Fileto. ¿Se desviaron de qué? De la verdad. Y esa desviación que tenían ellos, dice que trastornaron ¿qué? La fe de muchos. ¿Por qué trastornaron la fe? Porque mucha gente dejó de creer en Cristo, por esa razón. ¿Y sabe por qué dejó de creer la gente? Bueno, ¿para qué creo en Cristo si ya Cristo vino y no me quiso, no me llevó al cielo? Ya la gente comenzó a pensar eso. Ya la resurrección de los muertos ya se efectuó, ya los que creyeron en Cristo ya fueron levantados. ¿Para qué creemos en Cristo si ya Cristo vino? Ya Cristo no nos quiso y nos dejó en la tierra. Eso es lo que estos hombres estaban predicando. ¿Se desviaron de qué? Y trastornaban la fe de muchos, de tal manera que esa fe trastornada permitía que comiera como gangrena. ¿Qué significa que comiera como gangrena? Que muchos se apartaron de la verdad, que muchos se enfermaron, que muchos murieron a causa de estos hombres. Eso significa que esas palabras incorrectas, por eso cuando el apóstol Pablo le habla en 2 Timoteo 2:14, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es perdición para los oyentes. Ellos estaban contendiendo por palabras que no eran verdad, por palabras diciendo que ya la resurrección de los muertos se había efectuado, ya Cristo había venido, por lo tanto nadie tenía ya salvación. Imagínense, está fuerte eso, ¿no? Por eso cuando llega el versículo 19, versículo 19, dice así: pero el fundamento de Dios, ¿qué dice? Está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor los conoce. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? De Cristo. Iniquidad significa pecado, pues, para que usted me entienda. Significa también no nada más pecados en la carne, porque muchos dicen: pues nada más porque el Juancho se fue con la Juancha, pues ya ese es un pecado. ¿Me entiende? Pero no, está hablando también de iniquidad. Se refiere cuando alguien habla cosas incorrectas, cuando alguien comienza a hablar, a trastornar la fe de otros, para que usted me entienda. Si usted cree que Dios es bueno y alguien deliberadamente le dice: no, es que Dios no es bueno, Dios mata, enferma, castiga y se lleva a tus hijos al infierno, entonces esa persona está trastornando la fe de usted, está trastornando su fe. Entonces fíjense bien: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Versículo 20. Entonces ya comienza otra vez a hablar de los vasos. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos que, dice la Biblia, Reina Valera 95, unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. La Biblia, Palabra de Dios para Todos, esa traducción dice que algunos tienen usos especiales y otros tienen un uso común. De tal manera que si usted ya lee el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿De quién depende el ser un barro útil al Señor? Depende de que nosotros nos limpiemos y no nos desviemos de la verdad y no trastornemos la fe de otros y no comencemos a creer algo que está fuera de su palabra. ¿Me explico? Así es que mire, Dios ya tiene la masa de barro, ya nació el niño, se le comienza a enseñar la palabra de verdad, no religión, la palabra de Dios, pura, limpia, sin contaminación. Se le enseña la palabra, que Dios es bueno y todo lo demás que señala la Biblia. El niño se va forjando, pero llega a una edad en que el niño también decide el ser alguien más especial para el Señor. ¿Por qué?
Porque es un niño que no nada más se conforma con venir los domingos, sino también es un niño que a sus 15 años escucha palabra en su casa, que no nada más escucha palabra, sino que escudriña y comprueba lo que el pastor le dice. Eso es importante, ¿eh? Que usted compruebe lo que yo le digo, porque si no vamos a querer una religión más aquí. No, pues el pastor lo dijo, pues yo lo creo. No, usted también escudriñe para que compruebe lo que yo le digo. ¿Me explico? Para que nadie salgamos engañados aquí, ¿verdad? Aquí no queremos engañar a nadie. Y si cometemos algún error, lo verificamos y lo corregimos. Es sencillo. Entonces, fíjese bien. De tal manera que ese niño a sus 15 años comienza a echarle ganas en la palabra, a escudriñar la Biblia, a comprobar lo que se le dice, a escuchar audios, a crecer en el conocimiento, se mete con el Espíritu Santo, comienza a ser lleno de la gloria de Dios y, fíjese bien, lleno de su poder, de su majestuosidad. Entonces ese niño es alguien que Dios lo va moldeando de una manera especial con su palabra, pero porque el niño se mete en su palabra, porque el niño le gusta su palabra, se deleita en su palabra, aprende su palabra y Dios lo va forjando por medio de su palabra. Algunos le echan menos ganas, pues van a hacer usos ordinarios, comunes. Alguien que ama a Dios se congrega en este lugar, aprende su palabra, le funciona la palabra, le va bien en la sanidad, no se enferma, sus hijos están creciendo sanos, le va bien en la prosperidad financiera, recibe milagros financieros, abre una empresa, le va súper bien, sí, pero es un vaso de un uso ordinario porque nada más escucha palabra 2 días a la semana, no escucha todos los días de la semana. Cuando usted se alimenta, ¿cuántas veces se alimenta al día? Dígame. 5 veces escucha palabra. No, 5 veces le echa la panza, ¿no? Y a veces más, ¿sí o no? Más cuando está uno en su casa ahí a gusto, viendo la tele, las botanitas y toda la cosa. Bueno, fíjese bien, el caso es que nos nutrimos muchas veces, por lo menos 3 veces al día, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos nutrimos espiritualmente hablando con la palabra? Una vez por domingo. Así es que usted es una vaca flaca. No, es cierto, no se crea. No. Muchos podemos estar flaquitos espiritualmente hablando, pero eso de vacas no me lo crea. Entonces fíjese bien. Entonces es importante que en cuanto más gana le eche usted, mire, Dios lo va formando, lo va forjando, de tal manera que dice, bueno, a este que le está echando ganas en la palabra, merece un escalafón más. Este merece el subir más de un nivel, porque este no nada más lo voy a usar en la congregación, sino que lo voy a usar también para enviarlo a otra ciudad, inclusive a otro país, a que predique la palabra y se vean milagros en su ministerio. Ese es un uso especial, pero depende de la persona que le eche ganas en su palabra. No es Dios creando vasos de deshonra, para que usted me entienda. Dios creando y de acuerdo al ser humano con su palabra los va formando vasos especiales o vasos ordinarios o comunes, como usted le quiera llamar. La decisión de ser un vaso ordinario pues depende de usted, no depende de Dios. Si usted dice me muevo para acá, Dios se mueve para acá, porque Dios lo va formando de acuerdo a su palabra. Si usted dice escucho más palabra todavía, entonces eso significa que crezco más. ¿Me explico? Entonces Dios lo hace crecer más a través de su palabra. Estamos captando lo de Romanos. Vamos a Romanos otra vez. Cada quien se debe limpiar de esas cosas, acuérdese. Pero antes de Romanos 9, en 2 Timoteo 2, no nada más debe limpiarse de esas cosas, sino debe ser una persona. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Fíjense, no nada más debe limpiarse de las cosas vanas o de las palabras que carcomen, como es palabras que están fuera de la palabra de Dios, cosas que no existen, para que me entienda, fábulas, porque mucha gente utiliza la palabra para fábulas. ¿Sí sabía? Sí sabía que muchos estudian la Biblia y algunas cosas las agarran como fábulas. Más bien, muchas cosas las malinterpretan. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si en la Biblia se habló de una figura o un simbolismo, si dice, bueno, Dios habló le voy a poner muy sencillo, de un caballo, pues para que usted me entienda.
O le voy a poner otro ejemplo más fácil. Si Judas se ahorcó, mucha gente, bueno, es que Judas se ahorcó suponiendo, pues es que yo también tengo que morir de algo, porque Judas se ahorcó, yo también me puedo ahorcar, me puedo suicidar, porque la Biblia registra que Judas se ahorcó, para que usted me entienda. Entonces, el agarrar la palabra así, no es algo correcto, es una mala interpretación. Si Judas se ahorcó fue para que yo no me ahorque, ¿sí me entiende? Para que usted no se ahorque. Entonces, unos agarran la palabra y la malinterpretan y dicen, bueno, si Judas se ahorcó, pues yo también me puedo ahorcar. Es un ejemplo, ¿no? Para los suicidas. Entonces muchos agarran la palabra inclusive a su conveniencia, agarran la palabra y la malinterpretan y empieza a tergiversarse todo. Es importante entender eso. Ok, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios. Fíjense, un obrero, como un obrero que no tiene que avergonzarse, pero fíjense bien, a Dios aprobado. ¿Cuál es lo contrario de aprobado? Reprobado o desaprobado, como quiera. Alguien que está aprobado es alguien que procura con diligencia presentarse a Dios de esa manera. Pero ¿cómo es alguien aprobado? Alguien que está aprobado por Dios es un obrero, en primer lugar, que no tiene que avergonzarse, pero también que usa bien la palabra de ¿qué? Que usa bien la palabra de verdad. Entonces, en primer lugar, se debe limpiar de cosas que lo apartan de la verdad. Segundo, debe ser un obrero aprobado por Dios. ¿Cómo va a ser aprobado? Cuando usted divide, traza correctamente, usa bien la palabra, no la usa, en primer lugar, para engañar a otros. No la usa porque yo creo que así puede ser, no. Porque usted la escudriña, le consta y además también lo verificó con otros para que le conste. ¿Me explico? Entonces un obrero aprobado es aquel que usa correctamente o traza bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Y en la época de Timoteo, Pablo le dijo precisamente esas palabras a Timoteo con la finalidad de ¿qué? De que había personas que ya se estaban desviando. ¿Me explico? Hay personas que se empiezan a desviar de la verdad. Romanos capítulo 9. Versículo 21. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de un mismo vaso, de una misma masa, un vaso para uso especial y otro para uso ordinario? ¿Se da cuenta que es diferente la traducción esa? Un especial y un ordinario. No tiene nada que ver con que Dios haga vasos de honra y otros de deshonra, y uno los hizo malos y otros los hizo buenos, y a uno los mandó al cielo y a otros al infierno. No tiene nada que ver con eso. Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para qué? Preparados para destrucción. La pregunta es, ¿Dios prepara personas para mandarlos al infierno? Porque eso han creído ese texto bíblico, ¿eh? El concepto calvinista o las iglesias calvinistas, eso creen. De ese texto bíblico creen que desde antes de la fundación del mundo uno los predestinó para ser salvos y otro los predestinó para que se fueran al infierno. Imagínense qué Dios tienen. Un Dios que decidió, ¿para qué le predico a Michelle? Un ejemplo, dicen muchos. ¿Para qué le predico a Michelle si Michelle es un... Yo no sé si Dios la creó a ella para ser un vaso de destrucción, para que se fuera al infierno. ¿Para qué le predico si a lo mejor es de los predestinados para irse al infierno? Dios no predestina a nadie para irse al infierno. Dios dice que de tal manera amó al mundo, ¿verdad? De tal manera que envió a Jesús, el unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Dios amó a quién? Al mundo, a todos. Él no dijo, bueno, a esto los voy a predestinar. Eso dice la corriente calvinista. Calvino fue un hombre por allá que vivió en 1530, 40. Y él, en su teoría calvinista, él creyó de ese texto bíblico y de otros que Dios preparaba a personas desde antes para irse al infierno y desde antes los preparaba para ser salvos. De tal manera que
Si alguien no es salvo, fíjense, ellos dicen esto, si alguien no es salvo, suponiendo Michelle no es salva, pero si ella es la predestinada, está predestinada para ser salva porque Dios ya lo dijo desde antes de la fundación del mundo, Dios ya la predestinó para ser salva. Entonces Dios va a hacer, Dios todo lo posible va a hacer porque la Michelle sea salva, incluyendo matarle a sus tatarabuelos, no a sus padres, incluyendo matarle a sus tatarabuelos con tal de que la Michelle se acerque a Dios. Y si no entendió la Michelle, pues le va a mandar un accidente, a ver si con el accidente la Michelle entiende de que se tiene que acercar a Dios, a fuerzas, quiera o no, tiene que ser salva. Eso cree el mundo calvinista. Allá en Culiacán, un pastor calvinista, que estábamos juntamente en la radio, una vez dijo él por la radio, dice un joven, la otra vez me habló un joven por teléfono a la radio, pues ya le contesté y me dijo él, Señor, pero ¿cómo le hago para acercarme a Dios? ¿O qué hago? Porque la verdad he andado muy alejado. Y este pastor calvinista le dijo a este joven, mira, si tú eres de los predestinados para ser salvo, Dios hasta te va a matar a tus papás para que te acerques a Él. Dios te va a mandar hasta un accidente con tal de que te acerques a... Imagínense un Dios así. O sea, Dios no actúa de esa manera. Jamás Dios va a destruir a alguien para que se acerque a Él. Eso enseñó Calvino en 1530. Y esa corriente calvinista de Europa se pasó a Estados Unidos. De Estados Unidos vino a México, ¿qué creen? Y los mexicanos, bienvenida doctrina calvinista. Y ahí tienen en muchas iglesias diciendo que Dios predestina a alguien para enviarlos al infierno. Y alguien si no se quiere salvar él solo, pues a ver, aunque sea una patada te doy para que te salves. No es Dios así, créanlo que no es Dios así. Es una corriente, una teología llamada calvinismo. Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dice la Reina Valera 60. ¿No les gustaría saber lo que dicen otras traducciones? Muy bien, la Dios habla hoy, fíjense lo que dice. Fíjense bien lo que dice la Dios habla hoy. ¿Por qué vemos varias traducciones? Para que usted entienda que la Biblia se escribió en griego Nuevo Testamento y en hebreo y arameo Viejo Testamento. No hay ni una Biblia original que sea en español, para que usted me entienda. Esas son traducciones del griego, del hebreo al español. ¿Correcto? Muy bien. Porque si usted me dice, es que mi Biblia es la buena, hermano, porque tiene 72 libros. Pues ¿de qué le sirve tener 72 si ni siquiera pueden ser salvos? ¿Me explico? Y es que la mía es la buena porque tiene 66. Es que por eso escudriñamos aquí como 50, para que me entienda, para poderle dar una enseñanza bíblica y usted capte lo que Dios le quiere hablar a usted. Y no engañarle a usted de ninguna manera. Romanos capítulo 9, versículo 22, en la traducción Dios habla hoy. Dios queriendo dar un ejemplo de castigo, fíjense, Dios queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. ¿Nota la diferencia? Nuevamente, Dios queriendo dar un ejemplo de castigo, fíjense el castigo de Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder. Fíjense lo que hizo Dios cuando castiga y dar un ejemplo de su poder. Fíjense lo que hace Dios. Soportó. La Reina Valera 60 dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y la Dios habla hoy y dice, soportó con mucha paciencia. Ya no dice a los vasos de ira preparados para destrucción. Fíjense cómo dice, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Soportó, ¿qué significa soportar? ¿Aguantarse o no? Aguantar, como diciendo, mira, estos iban a la perdición, estos ya iban directo al infierno, por lo tanto los voy a aguantar, me voy a esperar. Y fíjense bien la esperanza de Dios.
Segunda de Pedro capítulo 3. Fíjense lo que quiere decir este texto bíblico. Aquí nos lo va a aclarar Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3. Versículo 9. Fíjense cómo soporta a aquellos que van a la perdición. Eso es lo que nos dice la Dios habla hoy, ¿verdad? ¿Sí lo captan? Nuevamente, lo vamos a leer. Romanos 9, 22 en la Dios habla hoy. Romanos 9, 22. Biblia, Dios habla hoy. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos, ya no dice aquellos preparados para destrucción, no, dice aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. No dice que Dios los preparó para que se fueran a la perdición, pues. Y la Reina Valera sí dice preparados para destrucción, como si Dios los hubiese preparado. No, Él soportó con mucha paciencia a todas las personas que iban al castigo eterno. Eso es lo que te quiere decir. Y la segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, fíjense bien lo que dice. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa, hermano, se refiere? Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Fíjense, ahí está donde Dios aguantó o soportó. Fíjense, ¿de qué manera soportó? En que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ¿qué? Perezca, sino que todos procedan a ¿qué? Se da cuenta que Dios no destina ni predestina vasos de ira ya para mandarlos a la destrucción del infierno. No, Dios dice que no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa? Vamos a leer un poquito más atrás. Versículo 4, 2 de Pedro 3:4. Fíjese, esa es la promesa. ¿Dónde está la promesa de qué? Advenimiento. ¿Sabe lo que significa advenimiento? Segunda venida. Por eso los adventistas así se llaman. Los cristianos adventistas así se llaman adventistas por la segunda venida de Cristo. Dice, diciendo, ¿dónde está su promesa? ¿La promesa de qué? De su advenimiento. ¿Dónde está la promesa de su segunda venida? Eso quiere decir. Por eso cuando llegamos al versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es su promesa? Que vendré por segunda vez. Si saben que eso le dijo a sus discípulos en Mateo 24, ¿verdad? Habló de su segunda venida en Mateo 24. Y luego dice, el Señor no retarda esa promesa de su segunda venida. Según algunos creen que es tardado o la tienen por tardanza. Sino al contrario, fíjense, Él es paciente. ¿Por qué no ha venido Cristo? ¿Por qué cree usted que no ha venido Cristo? Porque Él ha estado siendo ¿qué? Paciente. ¿Para quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno, puede captar ese asunto, ninguno perezca, sino que todos procedan a ¿qué? No quiere Él enviar a nadie al infierno. Él no quiere que nadie perezca en esas llamas del fuego eterno. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso Jesús ha tardado su promesa de venir por segunda vez. Imagínense qué tan bueno es Dios. ¿Se da cuenta qué tan bueno es Jesús? Que Él dice, bueno, por ahí en la calle ahorita va pasando uno que no me tiene a mí en su corazón, que es un muerto espiritual, y que si se muere pasado mañana, él se va directamente al Seol, al Hades. Por lo tanto, yo retardo esa promesa a mi segunda venida, para que todavía le sigan predicando el evangelio a ellos, para que ninguno se vaya al infierno. Imagínense un Dios maravilloso así. Es maravilloso el Señor, ¿verdad? Segunda de Pedro capítulo 3. Versículo 15. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15. Fíjense lo que dice. Tened entendido. O sea, eso significa que usted entienda, pues. Nosotros debemos de entender esto que dice aquí. Y tened entendido que la paciencia de ¿quién? De nuestro Señor. Nuevamente, ¿qué dice? Paciencia, ¿se da cuenta? O sea que Cristo es paciente. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para que la gente sea salva, para salvación. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué?
para salvación. Para eso es la paciencia de nuestro Señor, para eso Él ha sido paciente. ¿Para qué? Para que todos seamos salvos, para que todo el mundo sea salvo. Nuevamente, Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículo 22, en la traducción Dios habla hoy, para que usted ahora sí la va a captar más a detalle. Romanos 9, 22, Dios habla, en la traducción Dios habla hoy, dice: Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó. Ahí viene la palabra soportar. ¿Qué significa tener paciencia? ¿Sí o no? Aguantarse, pues. Dios se aguantó, Dios soportó. ¿Qué soportó Dios? Soportó con mucha, ¿qué? Paciencia, o nuevamente la palabra paciencia. Soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Soportó con mucha paciencia a aquellos que iban o merecían el castigo e iban ¿a dónde? A la perdición. Ya no está diciendo como dice la Reina Valera. La Reina Valera dice, Romanos 9:22, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, dice la Reina Valera 60. La Dios habla hoy ya no dice que Dios preparó vasos para destrucción. Dice que Dios solamente soportó con paciencia aquellos preparados, no, sino aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. En ningún momento la Dios habla hoy le echa la culpa que Dios prepara vasos para destrucción o perdición. ¿Se da cuenta? Que cuando analizamos la Biblia en otras traducciones, nos damos cuenta realmente lo que Dios quiso decir en su palabra. No debemos de conformarnos a una traducción. Pero si usted dice, hermano, pero yo le creo a la Dios habla hoy y yo creo que Dios los mandó al infierno, pues usted créalo. ¿Qué pasa si a usted le hubiera llegado la Dios habla hoy primero que la Reina Valera 60? ¿Qué hubiera pasado? ¿Nunca ha pensado en eso? Usted jamás, o por lo menos los que creen eso, jamás hubieran pensado que Dios preparó a alguien para destruirlo, para mandarlo al infierno. Jamás hubieran pensado eso. Está como en el caso del diluvio, que hay una traducción que le echa la culpa a Dios, y la Biblia latinoamericana 95 y creo que la Septuaginta no le echan la culpa a Dios. Si nos hubiera llegado la Septuaginta a nosotros, o la latinoamericana 95, antes de, aunque la latinoamericana 95 la utiliza el catolicismo, pero lamentablemente no la leen. ¿Sí sabía? Tienen muchas Biblias y mucha información, pero no lo leen, pues. Los respetamos a los católicos, ¿cuántos saben? Lo que no respetamos es su doctrina. Pero a ellos los amamos, ¿no? Debemos de amarlos a ellos porque son seres humanos. Jamás usted ande dañando a un católico, al contrario, hay que amarlos. Pero fíjese bien, ellos tienen una Biblia muy buena, la latinoamericana es buenísima, la Biblia de Jerusalén es buenísima, pero si no la leen, pues jamás van a salir de su falta de conocimiento de la oscuridad, jamás. Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia. ¿No hay otra traducción ahí? A ver la latinoamericana, ¿qué nos dice? Biblia Biblia de las Américas. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dice lo mismo. Por ahí hay una nueva versión internacional, ¿verdad? Vamos a leer la nueva versión internacional. Fíjense bien lo que dice la nueva versión internacional. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los que eran objeto de qué? No dice los que estaban preparados para destrucción. Los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. Sí estábamos destinados. Nosotros sin Cristo estamos destinados a la destrucción, ¿ya sabían? Sin Cristo íbamos directamente a ese lugar feo. ¿Mande? A ver, hay otra Reina Valera. Vamos a leer otra Reina, creo que es la 1909.
Y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados. También dice. Ok, bueno. Es importante entender también que la nueva versión internacional habla de algo diferente. Estamos destinados a ir directamente al Seol, Hades o infierno. Afortunadamente, Dios dice que quiso mostrar su poder y su paciencia. ¿Para qué? Para soportar a través de su paciencia a nosotros antes de venir a Cristo. A los que están ahorita ya, que andan dando la vuelta por otros lugares, Dios aún tiene esa paciencia, aún lo soporta. ¿Por qué soporta? Porque Él dice que no retarda su promesa de venir, pero aún así está siendo paciente para que todo el mundo pueda entrar al arca. ¿Sí sabe que el arca es Jesús? Así como en el tiempo del diluvio. Para que todo el mundo pueda entrar a Jesús. Y cuando Él venga por segunda vez, no se queden ni en la gran tribulación, o cuando uno muera antes, no se vaya a ese lugar de sufrimiento. Dios es paciente. ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Les cayó el 20. Para que usted entienda cómo les quedó su mente, pues. Que usted entienda, fíjense, Romanos capítulo 9. ¿Captó Romanos capítulo 9? Romanos capítulo 9, lamentablemente lo han malinterpretado porque agarraron solamente Reina Valera 60. Y dijeron que Dios aborreció a Esaú, que Dios le mandó, endureció el corazón de Faraón, que Dios quiso mostrar el poder en Faraón mandando plagas de Egipto, y que Dios ha creado vasos para destrucción, de deshonra, y Dios hace esto y lo otro, y güere. Pero no, ya aclaramos todo Romanos capítulo 9, que es un capítulo muy controversial para algunos, pero para nosotros ya no, ¿verdad? Porque entendimos que Dios es bueno y que Dios no hace cosas malas, y si ellos creen que hace cosas malas es porque solamente agarraron una traducción. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces fíjese bien, ya prácticamente concluimos. Vamos a ver solamente Isaías capítulo 6 como una introducción. Como no me han dicho que ya se cumplió la hora o tenemos menos tiempo. 1 hora con 6 minutos van para la hora. Ok, entonces va 1 hora 10 minutos. Ok, solamente voy a dejar este texto bíblico como una introducción. 2 Corintios capítulo 4 y vamos a Isaías 6. Los dos vamos a dejarlos como introducción. 2 Corintios 4:4 e Isaías 6. Primero vamos a ir a 2 Corintios 4:4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué dice ese texto bíblico? Que el Dios de este siglo ciega, ¿qué? Los entendimientos de ¿quiénes? De los incrédulos, ¿ok? El Dios de este siglo. El único problema es que vamos a analizar que algunas traducciones mencionan Dios con D mayúscula, haciendo referencia a que Dios, Jehová de los ejércitos, ciega el entendimiento de algunas personas, lo cual es incorrecto. Cuando habla Dios de este siglo se refiere a Satanás. Eso lo vamos a demostrar bíblicamente. Isaías capítulo 6, versículo del 8 al 10. Solamente una introducción para que vean que lo que vamos a ver el próximo domingo. Isaías capítulo 6, versículos del 8 al 10. Dice el profeta Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. 9. Y dijo: anda y di a este pueblo. Fíjense, Dios le dijo a Isaías que dijera esto: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ven por cierto, mas no comprendáis.
engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. En pocas palabras, según la traducción Reina Valera 60, dice que Dios le dijo a Isaías que le dijera a ese pueblo que oyeran, pero no entendieran. Y segundo, iban a ver, mas no iban a comprender. Muchos lugares creen que Dios le dijo a Isaías que el pueblo iba a escuchar la palabra, pero Dios iba a cegar su entendimiento para que no entendieran su palabra. Que iban a ver las maravillas, señales y milagros del Dios Altísimo, pero Dios no iba a permitir que ellos comprendieran su evangelio, su palabra, su reino y a Jesucristo. Por último, Romanos capítulo 11, que vamos a tratar de analizarlo también, próximo domingo, próximo domingo vamos a ver el bautismo, ¿no? Próximo domingo vamos a ver el bautismo en agua, qué simboliza, qué representa. Usted va a comprender los 3 tipos de bautismos que habla la Biblia de 3 bautismos. Romanos 11, versículo 8, como está escrito, dijo el apóstol Pablo, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Dios les dio espíritu de estupor. ¿Sabe lo que significa estupor? Retraso mental, lentitud mental. En pocas palabras está hablando a alguien retrasado mental. Lo retrasó mentalmente, pues eso dice. Dios le dio espíritu de estupor, que también de ahí viene la palabra, y la voy a mencionar, pero no es grosería, para que usted me entienda. Estupidez, pues, para que usted me entienda. Esa palabra de ahí la han tomado. Estupor significa retraso, alguien que está lento mentalmente hablando. Entonces muchos creen que Dios da espíritus de estupor, y vamos a mostrar bíblicamente que Dios jamás da espíritu de retraso mental. Eso lo vamos a analizar, pero dentro de 15 días, porque el próximo domingo vamos a hablar de los 3 tipos de bautismos que hay. Vamos a identificarlos, pero sobre todo nos vamos a enfocar al bautismo que salva. Hay bautismo con Espíritu Santo, hay bautismo en agua y hay el bautismo en Cristo Jesús. Son 3 tipos de bautismo que la Biblia te señala, y uno es el de Lucas 12:50. Cuando tenga oportunidad, verifique Lucas 12:50. Ese es el bautismo que salva, y lo vamos a analizar para los que se quieran bautizar en agua puedan entender esos principios bíblicos. Ok, entonces puede ponerse de pie, darle gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, mi Dios, porque eres fiel. Dele gracias con sus propias palabras, porque el Señor es fiel, Él no retarda su promesa, pero ha sido paciente, fíjese bien, para que la humanidad no se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, mi Dios. Gracias porque eres un Dios fiel de pactos, un Dios que siempre ha cumplido sus promesas. Te doy gracias, Señor. Gracias porque una vez más pudimos comprender que eres un Dios bueno, un Dios que jamás ha preparado vasos para destrucción, jamás ha preparado vasos de deshonra, jamás tú has preparado o has predestinado a alguien a enviarlo al infierno. Al contrario, tú los has predestinado para que sean salvos en Cristo Jesús. Gracias, mi Padre, mi Dios maravilloso y bueno. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque has sido fiel. Gracias por tu amor eterno tan grande, desde la eternidad desde el eterno pasado hasta el eterno futuro, Señor. Tú permanecerás fiel a tu palabra. Gracias, mi Dios. Nos disponemos, Señor, para que tú nos moldees de acuerdo, Señor, a tu palabra. Nos moldees, Señor, de acuerdo a tu voluntad, para poder ser vasos útiles, vasos especiales para servirte, mi Dios. Te doy gracias, Señor. Gracias porque conforme a tu palabra, tú nos vas formando como el alfarero
al barro, Señor, para hacernos, Señor, esos vasos útiles que tú puedas usar para que vayan a diferentes lugares en este país, a otras naciones, recorrer toda la tierra, Señor, llevando tu bondad, tu verdad, tu palabra, con manifestaciones extraordinarias, en milagros, señales, maravillas de tu poder, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, decidimos limpiarnos, limpiar, Señor, nuestras palabras, limpiar nuestro corazón con tu palabra, para que de la abundancia de nuestro corazón hable nuestra boca, y que nuestra boca siempre hable tu palabra, mi Dios, para que cuando lancemos tu palabra, el mundo pueda entender que tenemos un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios que hace maravillas, un Dios que los puede rescatar de las tinieblas, un Dios que los puede trasladar a su reino. Gracias, mi Dios, porque tu palabra va acompañada de las señales. Y declaro en cada una de las personas que están en este lugar, que donde quiera que ellos pisen, en cualquier lugar donde ellos prediquen tu palabra, tú puedas manifestarte, Señor, en milagros, en maravillas, en señales de tu potencia, mi Dios. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias por ser bueno. Gracias, mi Dios, por ser un Dios fiel. Gracias, Jesucristo, por tu sacrificio completo, por tu sangre derramada. Te doy gracias, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que efectuamos la gran comisión de predicar, Señor, tu palabra, para que el mundo pueda conocerte, para que el mundo pueda entender lo que tú has hecho por ellos, Jesús. Gracias porque tu sangre no fue en vano. Gracias, Espíritu Santo, por tu manifestación en este tiempo. Yo declaro un tiempo de avivamiento, de poder, de gloria, donde tú puedas, Señor, tocar los corazones, tan solo que vayan cruzando, vayan pasando por la calle y ellos vayan siendo tocados, Señor. Tan solo nos vean en algún lugar, pasen a un lado de nosotros, nos escuchen, ellos puedan ver en cada hijo tuyo, Señor, que tú estás en ellos, que tu manifestación es palpable, que tu unción siempre va acompañándolos. Gracias, mi Dios, gracias por tu bondad y tu verdad. Gracias, Señor, por tus maravillas. Te doy toda la gloria, toda la alabanza, porque eres un Dios de milagros, un Dios de maravillas. Gracias, Señor, gracias, porque no has retardado tu promesa, porque tú eres fiel y esa promesa la cumplirás. Gracias, Señor, gracias por la gran comisión que nos has dado. Gracias, Espíritu Santo. Si alguien trae una necesidad física, podemos orar para ver un milagro del Espíritu Santo. Él hace milagros. Usted le crea su palabra y Él hace un milagro en su vida. Si no se trata de cuestión física, por otra cuestión también podemos orar. Si usted quiere que Él se manifieste en la vida de usted. Si hay alguien más que está con alguna situación, podemos orar por usted. ¿Hay alguien más? Si no, pueden estirar sus manos hacia el frente. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Vamos a orar. Todos pueden extender sus brazos hacia acá y unirse en oración con nosotros. Tenemos un Dios poderoso, todos creen, ¿verdad, en eso? La manifestación del Espíritu Santo aquí está. No hay nada que pueda impedir que Él pueda hacer un milagro, ¿verdad? Ahorita una de ellas trae un dolor. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo, con su poder manifestado, va a eliminar ese dolor? ¿Cuántos saben? Ok, muy bien, vamos a estirar nuestras manos y ahorita vamos a ver un testimonio maravilloso de lo que Dios hace. Cierren sus ojos y repitan conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo ahora en tu nombre recibo lo que tienes para mi vida. Yo creo que tú eres mi sanador, que por tu llaga yo fui sanado.
En el nombre de Jesús, yo recibo un milagro creativo. En el nombre de Jesús, me declaro sana, Dios. Me declaro sana. En el nombre de Jesús, soy sana, diga. En el nombre de Jesús, todos vamos a estirar nuestras manos. En el nombre de Jesús. Y por el poder de tu palabra, yo reprendo ahora mismo en el nombre de Jesús toda dolencia, toda enfermedad. Le echamos a lo profundo del mar. En el nombre de Jesús. Declaramos un milagro creativo del Espíritu Santo. Ahora en este cuerpo, en el nombre de Jesús. Un milagro creativo ahora formándose ahora mismo. En el nombre de Jesús. Reprendemos toda dolencia. En el nombre de Jesús, porque es ilegal en este cuerpo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ahora comienza. Declaro la unción ahora mismo del Espíritu Santo, haciendo cosas creativas en este cuerpo, en el nombre de Jesús. Le ordenamos a este cuerpo que sea sano. Espíritu Santo, ahora mismo, obra tú, Señor. Tú eres el que hace los milagros. Espíritu Santo, tú opera en este cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, un milagro creativo. Se va toda dolencia ahora mismo a lo profundo del mar. Toda enfermedad la declaramos ilegal y le echamos fuera. Y declaramos esa unción gloriosa del Espíritu de Dios ahora mismo en el nombre de Jesús, haciendo la obra poderosa de sanidad en este cuerpo en el nombre de Jesús. La unción del Espíritu Santo. La unción y el poder ahora mismo. La unción y el poder. En el nombre de Jesús. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Porque soy sana. Gracias porque me has sanado. ¿Cómo se llama? Porque su diestra te ha sostenido. Cierra tus ojos, por favor. Fíjense bien, vamos a orar por una persona que se llama Patty, que tiene problemas porque su hijo dice que puede perder su bebé. Así que, o que pueden hacer mal su bebé. Así es que esa es una obra del diablo que la vamos a deshacer por el poder de su palabra, por el poder de Dios. ¿Cuántos saben? Fíjense bien, Señor, si gusta unirse en oración, ponemos en tus manos, Señor, a Patty. Nosotros a lo mejor físicamente no la conocemos, Señor, pero tú conoces a ella. Tú conoces su vida, Señor. Tú conoces hasta lo más profundo de su ser, mi Dios. La ponemos en tus manos, mi Dios, para que tú comiences a operar en la vida de ella, en el nombre de Jesús. Reprendemos ahora mismo todo espíritu de muerte, todo espíritu, en el nombre de Jesús, inmundo, que esté impidiendo el crecimiento normal de ese bebé. En el nombre de Jesús, deshacemos toda obra del diablo en ese vientre, en el nombre de Jesús, y desatamos el espíritu de vida en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora mismo el Espíritu Santo que da vida a ese cuerpo, a ese niño, en el nombre de Jesús, declaramos vida en esa criatura ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y por el poder de tu palabra, un milagro creativo, para que ese embarazo salga perfectamente bien, ese niño salga correctamente de ese vientre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias porque ya estás haciendo la obra en ese vientre, Señor. Ya estás haciendo la obra en ese niño. En el nombre de Jesús declaramos un nacimiento perfecto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.